Hola a todos, ¿cómo están? Felices de estar con ustedes una vez más. Eh, Vamos a dar unos pequeños minutitos ahora al inicio para que toda la gente se pueda sumar, ¿cierto? Y los que están ahí recién incorporándose o conectando ahí sus computadores, por favor, ahí les pedimos un poquito de paciencia, o un par de minutitos más vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a estar por aquí mientras, pero para que ustedes sepan que comenzamos en unos minutitos. ¿Ok? Muchas gracias. Igual para los que ya se sumaron, pueden en el sector derecho de su pantalla seguramente poder dejar algunas preguntas, ¿cierto? Algunas consultas para ahí nuestros expertos que van a estar respondiendo en un ratito más cualquier duda que ustedes puedan tener de su empresa, de su industria, etcétera, de sus contratos también. Súper. Y también les quería preguntar de dónde nos acompañan hoy. Pongan ahí sus países y también sus empresas si se sienten con la confianza de hacerlo. Ahí veo a Cristian, hola Cristian, Rodrigo también, que se sumó recién, Pablo, Patricia, Eduardo, Camila también. Mira, Pablo de México. Bienvenido, Pablo. Yo aquí en tus tierras también hoy día, en Acapulco, disfrutando el calor. Eduardo de España. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Ahí nos juntamos la próxima semana. Patricia de Chile, perfecto. Cristian de Chile también. Sean bienvenidos. Como les comentaba en principio, Rodrigo de México también. Hola, Rodrigo. Vamos a esperar unos minutitos y vamos a comenzar, ¿ok? Mira, viven colombiana viviendo en Chile. Súper, súper, súper. Les quería recordar igual, bueno, mientras estamos esperando, que existe la comunidad de Procurement Connect Latam. Algunos quizás llegaron por LinkedIn en esta invitación, quizás otros llegaron por la comunidad en School u otros llegaron por el WhatsApp. Independiente de dónde llegaron, la idea es que las preguntas, digamos, o más bien no las preguntas, sino que dudas, aportes, cualquier tema relacionado con procurement, ocupemos la herramienta de School que nos permite obviamente mantener una trazabilidad y también que las preguntas quedan ahí per se y uno las pueda consultar cuando quiera consultarla. Entonces, eh, es bueno esto porque obviamente en un WhatsApp se van perdiendo las conversaciones, uno nunca entendió si hace un tiempo alguien preguntó algo y quién le respondió. Entonces, esto funciona muy bien para que puedan hacer preguntas, puedan hacer sugerencias, puedan publicar algún tipo de curso, puedan, no sé, pedir ayuda, a veces también es bueno, esa es la idea. Hoy día existen más de 350 profesionales que están en la comunidad de distintos países, más de 20 países, de hecho, de toda Latinoamérica y España. Entonces, nada, los invito a visitarla, unirse los que no lo han hecho y ahí es donde debería ocurrir toda la magia, ¿ok? Así que, súper. Oigan, vamos a esperar un minutito más y vamos a comenzar, ¿ok? Mientras vayan a buscar agüita, hacerse un café, ¿cierto? Para que podamos comenzar. Perfecto. Ok, vamos a comenzar entonces. Este webinar tiene como título Optimiza el presupuesto de tus proveedores de software antes de volver a firmar. Ojo que en este webinar vamos a también hacer matices con todo tipo de proveedores.
no solo sirve para proveedores de software, sino que también hay reglas generales, sobre todo el framework, ¿cierto? Y algunas de las cosas que vamos a tratar hoy que van a ayudar a cualquier tipo de proveedor, ¿ok? Entonces, los quería dejar invitados que se queden hasta el final, porque vamos a tener una sorpresa, algo que venimos trabajando con el equipo de Kunsap hace bastante tiempo, que tiene mucha relación o directa relación con analizar un poco los contratos que ustedes tienen de manera gratuita, 100%, sin compromisos. No hay un tema de venta detrás, sino que simplemente con el hecho de ayudar y que vean qué se puede hacer hoy día con inteligencia artificial y todo este tema. Entonces, nada, los quiero dejar invitados hasta el final, y justo también Juan Carlos nos va a llevar con el framework, 4 pasos al final de la presentación, para que se puedan quedar y disfrutar y aprender, digamos, de todo lo que hoy día está pasando alrededor de los contratos y proveedores, ¿ok? Entonces, bueno, brevemente, soy Francisco Abarca, o Pancho Abarca más bien, más conocido en la comunidad. Feliz de tenerlo hoy día con nosotros. Hoy día, digamos, 3 cosas antes de partir. Ya les mencioné que esto no es como, digamos, una demo, va a ser una conversación, va a haber una presentación del framework de 4 pasos. La grabación va a quedar para todos los registrados, para que si tienen algún colega, algún amigo que se registre, no importa que lo haga síncronamente, sino que después va a poder ver la grabación. Y vamos a partir, digamos, directamente de la presentación, y voy a aportarle algunos datos directamente que hemos conseguido antes de presentar aquí a nuestros invitados que están aquí presentes en el salón. Quería darle una pequeña introducción a este mundo que vamos a conversar hoy. O sea, en primer lugar, el 79% de los líderes de compra y tecnología enfrentó un alza de precio en la última renovación de software, ¿vale? 79%. Esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos y parte de Norteamérica, pero fíjense el número tan grande, ¿no? Cerca del 80%, o sea, 4 de 5 profesionales de líderes de compra enfrentó precios al alza, ¿no? Otra cosa interesante es que el 68% de los cargos inesperados ligados al consumo, digamos, de features de inteligencia artificial, yo sé que algunos aquí seguramente se han topado con este gran problema, es que subió un 77%, digamos, todo lo que era el 2026, y descubrió costos después de firmar. O sea, se dio cuenta que en el fondo firmó algo, pero los costos subieron, ¿no? Entonces, esto es pan de cada día para todos nosotros como profesionales, ¿ok? Otra cosa importante, y yo creo que uno de los mensajes que les quería pasar antes de entrarnos directamente al tema, es que el proveedor sabe exactamente cuánto paga el resto del mercado por el servicio, ¿no? Pero ustedes, queridos profesionales de procurement, solo saben lo que pagaron el año pasado, y eso es una desventaja enorme en la mesa. O sea, el proveedor negocia todos los días cientos de contratos, mientras ustedes solo negocian una vez al año y tienen solamente referencia de lo que pagaron en el año anterior, ¿ok? Otra estadística relevante que empezamos a investigar, digamos, cuando planificamos este webinar, es que entre el 10 al 12% de ahorros se puede generar si uno empieza a negociar con 120 días de anticipación. Muchos de los software y, bueno, muchos de los contratos en general, digamos, se manejan a nivel de la última semana, o, me dijo el proveedor que 14 días antes, ¿cierto?, que va a subir los precios. ¿Qué tan relevante es ese servicio? ¿Qué tan relevante es ese proveedor? ¿Qué tan relevante es ese software para mi empresa, ¿cierto? ¿O qué tan estratégico es? Entonces, cuando uno negocia con 120 días de anticipación, se genera un ahorro incluso del 10 al 12%, ¿ok? Y por otro lado, 41 días es el aviso promedio, digamos, de un alza de precio, o sea, más bien, 41 días, ¿cierto?, en el H1 del 2026 versus 67 días en el 2024. O sea, el proveedor avisaba 67 días de anticipación: oye, voy a subir el precio de este servicio, versus 41 días. Y de hecho, es más, algunos proveedores incluso se toman la atribución de decir 14 días antes que les van a subir los precios dentro del servicio que se va a renovar, ¿cierto? Entonces, esta paradoja es realmente importante, y bueno,
y ya lo mencioné, ¿no? Hay una asimetría bastante interesante entre lo que el proveedor sabe exactamente versus lo que tú sabes exactamente y un poco lo que vamos a tratar en este webinar. Y ahora sí, les voy a presentar, o más bien, voy a dejar que cada uno de los invitados se presente. Solamente lo voy a nombrar aquí a Adolfo Olivares, ¿cierto? Gerente de compras de IBR Latam. Adolfo, te dejo ahí, te doy el pase ahí para que puedas presentarte también, para que nos cuente un poco tu experiencia y nos ayude a entender tu perfil. Vale. Hola, buenos días, buenas tardes en realidad a todos. Muchas gracias, Pancho, muchas gracias al equipo de CONSAR por la invitación. Bueno, soy de esos loquillos, de esos apasionados de las compras. Cuando estudiábamos en la universidad, yo creo que nadie decía voy a estudiar compras, me voy a dedicar al procurement, pero por alguna razón estamos acá. Y en las compras yo encontré algo que me apasiona, que me gusta, que tiene que ver con conectar, que tiene que ver con relacionarse, con negociar. Bastante años de experiencia en empresas de telecomunicaciones, empresas tecnológicas y empresas de servicios. Así que acá feliz de compartir, de analizar, de revisar lo que ustedes tienen preparado en la presentación y de compartir experiencias tanto exitosas como de las otras que son las que nos ayudan también a crecer. Así que muy agradecido y listo y dispuesto a una entretenida charla. Gracias. Gracias, Adolfo. Ahora le paso a Juan Carlos Chacón. Quizás algunos de ustedes ya lo han visto en algunos webinars, pero experto negociador y SaaS partner dentro de CUNSA. Te dejo, Juanca, también para que te presentes. Gracias, Pancho. Bueno, buenas tardes a todos primero. Y nada, agradecido de estar acá nuevamente en esta oportunidad y esperar aportar un poco sobre lo que he adquirido en los últimos 3 años trabajando en CUNSAP en la cancha directamente con las negociaciones con los proveedores de software. Así que nada, feliz de estar acá y avancemos. Perfecto, buenísimo. Vamos de lleno entonces. Vamos a hacer en esta primera parte del webinar, vamos a hacer algunas preguntas, ¿cierto?, a nuestro experto. Creo que es importante entender bien el problema y ya luego vamos con la solución en la parte final del webinar, como les comentaba. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo empieza realmente la negociación? Una de las preguntas que más nos hacemos, y ya un poco lo mencioné en la primera parte, es como, ¿cuándo realmente empieza una negociación de renovación, ¿cierto? No es la fecha de vencimiento, sino el día en fondo que tú, como profesional de procurement dentro de tu empresa, tienes que empezar a moverte. Entonces, te quería hacer esta primera pregunta, Adolfo, a ver si nos puedes comentar ahí y también en base a tu experiencia y también alguna recomendación en ese punto. Claro, yo vi ahí un número que pusiste al principio y que lo nombraste de 120 días, que yo creo que es un plazo adecuado como para empezar a cuestionarnos, a preparar lo que es un proceso de negociación. Como bien decías tú, tanto software as a service como en otro tipo de negociaciones o de otras categorías. Sin embargo, yo creo que es importante hacerse ciertas preguntas porque las negociaciones tienen particularidades. No todos los proveedores son los mismos, no todas las categorías tienen el mismo impacto. Entonces, lo primero es ver qué es lo que dice nuestras cláusulas de término, qué es lo que dice el contrato. He visto de todo, he visto contratos con 30 días, 60, 90. Entonces, eso lógicamente da un marco legal sobre el cual tenemos que posicionarnos. Primera pregunta. Lo otro, los servicios, sobre todo cuando hablamos de servicios, porque también hay lógicas de bienes, pero en servicios es, oye, ¿qué impacta esto? ¿Cómo impacta la continuidad operacional de la empresa? Es muy importante preguntarse si este servicio que tengo que renovar, este servicio que está pronto a vencer, es determinante para la organización. A veces hay servicios que son enfocados a un área en particular dentro de la empresa, por lo tanto no tienen un impacto que vaya directamente con el core de negocios. Por el contrario, hay otros servicios, otros software as a service que van directo en la operación del negocio, al corazón. Y eso tenemos que tratarlo con mucha mayor delicadeza y a veces esos 120 días se pueden quedar cortos. ¿Cómo está anclado también tecnológicamente? Cuando estamos hablando de software, ya estamos hablando de tecnología, donde está también metida nuestra área de TI. Y esto detrás tiene a veces integraciones, tiene particularidades, tiene algunas soluciones legadas o legacy que se llaman, y todo esto también a veces complejiza más la toma de decisiones ante un eventual cambio. Dije la palabra cambio. Si el día de mañana nos cambiamos, cuán difícil o cuán fácil es también cambiarse, el impacto que esto tiene, tanto en los plazos,
la cultura de la empresa. A veces hay servicios que están muy arraigados en la cultura de la empresa y que no solamente va a significar cambiar de un proveedor a otro, no solamente una migración de servicios de un lado a otro, sino que también tiene que ver con cómo hacemos que las personas que operan día a día, el día de mañana puedan cambiarse a un software distinto. Entonces, por lo mismo, a eso lo último que le sumaría es la toma de decisiones. ¿Quién toma la decisión? A veces hay empresas que la decisión se toma solamente en una persona. En otros casos son comités que toman una decisión. Y eso puede hacer que la toma de decisión sea más rápida o sea más lenta a la hora de tener que hacer un proceso de negociación, adjudicación y cierre de precios. Eso creo que son como elementos importantes a considerar. Perfecto. Y bueno, pensemos en una situación en la que, ¿cierto? Como con muchos de nuestros clientes nos pasa muy seguido, que tiene que ver con este tema de que si llegamos tarde a la negociación, en el fondo, ¿qué estamos perdiendo como empresa? ¿Cierto? ¿Qué se pierde concretamente al llegar tarde? Y digo, cuando faltan, no sé, 2, 3 semanas para el vencimiento, ¿qué opciones ya se cerraron? O sea, ¿a qué estoy perdiendo, básicamente? Pierdes todo tu poder negociador. O sea, aquí ya es ponerse, encomendarse a Dios para los que son creyentes, de que ojalá las condiciones del contrato no sean tan dañinas, la renovación. Puede venir un proveedor que está muy enquistado en tu organización, que tú eres muy dependiente y te dice, oye, el aumento es un 15 y es un 15, ¿cómo te cambias? ¿Qué puedes hacer? Entonces, en ese sentido, se pierde toda la palanca negociadora. Cuando tú tienes más tiempo, revisas, probablemente ustedes lo van a tratar más adelante, de una manera estructurada, defines una estrategia, lógicamente tú empiezas a balancear hacia tu lado las condiciones de negociación, empiezas a ganar un poco más de poder, pero ya encima se pierde prácticamente todo el poder negociador y quedas entregado a lo que el proveedor tenga en mente y también a que las condiciones contractuales te vayan regulando. Creo que perdimos a Pancho ahí un segundo, ¿no? Sí, Sí. creo que hubo un problema técnico con Pancho, seguramente la conexión, como a lo mejor está un poco inestable. Pero sigamos ahí, Juanca, ahí desde tu lado, como desde el lado que negocia, ¿se nota cuando la contraparte llega tarde? Sí, absolutamente. O sea, se nota, y creo que me uno a las palabras de Adolfo un segundo, como si se llega tarde prácticamente se pierde todo. O sea, no hay ya nada que hacer. Ya ni siquiera hay margen de negociación en ese espacio. Ya lo que se discute cuando se llega tarde es dónde te firmo porque tengo que aceptarte todo, y también es como ojalá que no se caiga el servicio, ¿no? ¿Cómo hago para poder llegar a tiempo a la firma y que no se caiga el servicio? Entonces como que se unen dos partes. Está la parte de las condiciones que tengo que aceptar porque sí, y los procesos internos de mi empresa como cliente, que tengo que pasar por revisión legal, por aprobación de finanzas, por todos los stakeholders. Entonces como que al final es un proceso de rapidez para poder firmar a tiempo y que no se me caiga el servicio y poder aceptar condiciones que ni siquiera tuve tiempo de ver, que no lo hice. Entonces, se nota totalmente. Súper, perdón, tuve un tema con internet, pero ya estoy de vuelta. Perfecto. Y escuchar entonces ahí la respuesta de ambos, gracias. Y bueno, hay varias cosas que estamos mencionando, ¿no? O sea, estamos hablando un poco de, ya sabemos cuándo se tiene que renunciar y qué estamos perdiendo. Ahora sería interesante también analizar el qué, ¿no? El qué estamos perdiendo. Y ahí, bueno, en realidad creo que hay datos interesantes que mencionar en esta parte del que se puede perder. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, primero, a nivel de software al menos, no podemos saber específicamente en los niveles de licencia que se están ocupando, ¿cierto? ¿Cuántos asientos se están pagando versus cuántos están usando de verdad esa herramienta? Entonces, eso por una parte creo que es fundamental. Otra cosa interesante también es que el rango en el mercado para tu tamaño empieza en esa categoría. O sea, ¿cuánto debería costar ese contrato para una empresa como la tuya? O sea, todo lo que tiene que ver con benchmark, ¿cierto? De precios, todo lo que tiene que ver con incluso las cláusulas que se están aplicando a empresas similares en el mercado, en la región, en lo que sea, ¿cierto? ¿Cómo influyen esos datos del mercado con mi realidad, con mi empresa, ¿cierto?
Y 3 es las condiciones reales de tu contrato vigente, o sea, la fecha de aviso previo, cláusula de renovación automática, escalamiento de precio pactado, que casi nadie lo lee hasta que básicamente se necesita o ya es una urgencia máxima, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, quería preguntarle a Adolfo también, de esos 3, ¿cuál cuesta más conseguir dentro de la empresa? O sea, ¿cuál es el dato que más dificultad tiene para un procurement leader, ¿cierto? Y bueno, ¿y por qué? También sería interesante saber, Adolfo. Claro. Ahora, los 3 puntos son súper importantes. Mi experiencia en todos los lados donde he estado, en general, lo más difícil para mí ha sido el tener el mapa real de los usos, de lo que se está usando en términos de licencia. Y la respuesta yo creo que es bastante simple. Es que las áreas de tecnología están con un foco distinto al que tenemos nosotros como área de compra. Nosotros estamos preocupados de tener un gasto eficiente, de que el TCO sea el más conveniente para nuestra empresa, estamos preocupados de utilizar muy bien cada una de las herramientas que vamos contratando, y el área de tecnología tiene otro foco. Ellos quieren estar tranquilos de que la red no se cayó, de que los software funcionen bien, se están haciendo desarrollos de que entren a tiempo. Entonces, en ese sentido, cuando uno llega con la solicitud a un área de tecnología, donde ellos tienen que invertir tiempo para poder determinar qué es lo que se está usando, la eficiencia en el uso de las herramientas que nosotros tenemos contratado, normalmente cuesta mucho conseguir ese apoyo, porque las áreas de tecnología están con otro foco. Entonces, en ese sentido, mi experiencia es que por ahí va la mayor dificultad. Y como con los datos que tú entregaste al principio, que son sorprendentes, efectivamente ahí puede haber un potencial de eficiencia enorme a la hora de negociar, una buena palanca negociadora. Perfecto, súper. Es interesante lo que tú enfatizas, Adolfo, y digo, el área de tecnología siempre está ocupado, que es interesante saber, digamos, que hay herramientas que pueden apoyar en ese sentido, ¿no? Como que puedan ayudar a que esos datos viajen automáticamente al tomador de decisión. Y dentro de eso es lo que hemos estado trabajando en Punza bastante tiempo, y tenemos algunas herramientas que efectivamente nos permiten sacar esa información de manera muy rápida. Ahora, en contraste con lo que estoy comentando, quería preguntarle a Juan Carlos también, en base a su experiencia, ¿cierto? Le ha tocado negociar más de 1000 contratos de tecnología en el último tiempo, y nada, básicamente, Juanca, desde el punto 2, me interesa saber por qué una empresa le cuesta levantar estos datos. Sabemos que nuestros clientes es un dolor, y sí, y básicamente que nos cuenten en base a tu experiencia y con nuestras contrapartes, ¿cierto? ¿Por qué este dato es tan difícil de obtener? Sí, claro. Con respecto al rango de mercado, es muy complicado para las empresas lograrlo porque simplemente no existe. No existe ese dato como tal internamente dentro de la empresa. No es un proceso o un informe que cualquier persona dueño de su plataforma puede llegar y armar y decir, ok, en Kunsap estamos pagando 20% más que el resto de empresas iguales a Kunsap, porque no tengo con qué compararlo. Y no solamente comparar el precio, es comparar condiciones del contrato, el tipo de plan que tengo, si hay un sobredimensionamiento en la licencia que contratamos, si me vendieron tal vez un plan premium cuando realmente necesitaba un estándar. Ese tipo de comparación o esa comparativa no existe internamente en la empresa. Entonces, lo que se hace hoy en día es que se apalancan a través de otros servicios que están creciendo como nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos un poco a revisar esa información para poder tener esa comparativa. ¿Y qué pasa cuando no existe? La empresa directamente llega con solamente yo estoy pagando este precio y es el único dato que tengo, más nada. Apalancado un poco a lo que decía Adolfo del porcentaje de uso. Entonces, como esos datos no se resuelven con un reporte interno dentro de la empresa, lo común es que llegamos con desconocimiento y al final es un punto en contra para nosotros en cualquier negociación de cualquier tipo de contrato. Perfecto, súper. Aquí quería dar como otra estadística que a mí también me vuela la cabeza, es que hoy día el 60% de los vendors, de los proveedores, ¿cierto?, enmascara deliberadamente las alzas de precio, ¿ok? Ese es un dato que se hizo una encuesta, digamos, este mismo 2026 y un análisis bien profundo en mercado norteamericano y europeo principalmente.
Y el argumento, perdón, directo de por qué el benchmark no se levanta internamente. O sea, si uno tuviera, digamos, la capacidad como empresa o como procurement leader de poder estar escuchando el mercado constantemente, uno entendería que esos alzas de precio las podría controlar o contrarrestar, ¿cierto? Y en contraste con eso también otro dato importante creo que vale la pena mencionar aquí también, es que una organización en promedio, una organización de entre 500 y 1000 trabajadores, hoy día en promedio gestiona 210 renovaciones de software al año, ¿ok? No hay ningún equipo que tenga la capacidad, bueno, más bien, hay muy pocos equipos que tengan la capacidad de poder anticiparse a ese tipo de negociación, de tener básicamente negociaciones prácticamente todos los días. Entonces es muy heavy el contraste que hay entre empresa versus el mercado de software puntualmente, ¿no? Interesante estadística. Entonces, tenemos ahora el cuándo, tenemos el qué, pero falta el cómo. Entonces, Juan Carlos, yo creo que, digamos, está al frente del proveedor toda la semana, y yo creo que una de las cosas más importantes es como cuando te sientas con un proveedor global, Salesforce, Oracle, Atlassian, Microsoft, bueno, los grandes proveedores de tecnología, y que estoy seguro que muchas empresas ustedes la tienen, ¿dónde hay espacio real y dónde estás, digamos, estás perdiendo el tiempo? O sea, ¿cómo saber si hay un espacio real de negociación o eventualmente es como dar la batalla por perdida? ¿Qué opinas de eso y en base a tu experiencia, qué resultados has podido conseguir? Vale. Lo primero, yo creo que es un poco como gracioso la manera en cómo trabajan los proveedores globales a nivel mundial. Como no hay una diferenciación por región en cuanto a su manera de llevar cualquier tipo de negociación. Y lo veo, por ejemplo, estos proveedores que tú nombrabas, Salesforce, Oracle, algunas de esas empresas Big Company, porque independientemente del contrato del que se esté hablando en el momento, lo único que hay que resaltar al principio, que es pérdida de tiempo para nosotros, es literalmente pedir descuento. O sea, al final yo creo que es un poco lo que hablamos todos los días, que la negociación como tal no es simplemente sentarse a pedir un descuento, no es negociar un precio y ya, es armar la estrategia con la cual vamos a soportar lo que realmente nosotros queremos llevar, ¿no? Lo que queremos lograr. Entender el uso, lo que hablaba Adolfo, entender un poco el benchmark del contrato que tengo yo, entender cuál es la necesidad de la empresa. Entonces, no te perdemos tiempo si nos sentamos frente a un proveedor tipo cualquier CRM gigante y le decimos, quiero ver cómo me mejora este precio porque somos amigos, y realmente así no pasa en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que realmente apalanca una buena negociación con estos proveedores globales? Son muchos puntos realmente, pero creo que los básicos son el uso, sí o sí, tener un plazo para poder analizar el uso de la plataforma al 100%, y el uso no solamente es saber si una persona se mete o ingresa a la plataforma, es entender si las funcionalidades están siendo aprovechadas al 100%, si hay el consumo correcto que habíamos pactado en un inicio, si tenemos pics de consumos durante un mes u otro para poder saber si es que tenemos que hacer algún ajuste de plan. Ese es un punto importante, básico, porque es primordial, no porque sea simple, sino porque es la base de la negociación que tenemos que llevar con ese proveedor. Otro punto sería tener la capacidad de poder definir un crecimiento de precio o una escala de pricing, que lo llamamos así. Por ejemplo, si es que yo contraté con el proveedor de consumo como Twilio, que es gigante también, que te cobra por consumo, cada vez que tú consumes algo te va armando un plan de pricing, ir monitoreando cómo va ese consumo, para que podamos ajustar un plan exacto a lo que realmente necesitamos y no nos esperemos a tener un sobreconsumo, un sobreprecio y unos costos que no se pueden proyectar. Ese es punto 2. Punto 3, también con proveedores que tienen un pricing por licenciamiento, que no te cobran por consumo, sino por seats, por asiento. Entender que estos proveedores siempre están abiertos a poder negociar contigo un mix de licencias. Por ejemplo, si es que tú tienes un equipo de ingeniería que necesita una licencia full, con todas las funcionalidades, podemos llegar a un acuerdo donde yo te compro un mínimo de esas licencias, pero el resto de mi equipo necesita la más básica. Poder armar un plan mixto. Hace 5 años, más o menos, que el otro día que estaba hablando con uno de estos proveedores, decían que esto no existía. Antes era todo blanco o negro. O sea, tú te comprabas todas Enterprise y comprabas todas estándar y no tenías manera de poder hacer un downgrade después más adelante. Hoy en día no. Ya los proveedores se dieron cuenta que las empresas tienen que ajustarse más, que las necesidades no son las mismas de hace tiempo.
Entonces hay que hacer como ese ajuste y tenemos una capacidad de poder tener un mix de tipos de licencias que se tienen. Y lo último, creo que agregaría, sería el tema de todos los add-ons, ¿no? Como temas de soporte, los servicios adicionales que tienen en un contrato, todo lo que no engloba como el core del contrato como tal. Si recordamos un poco, sería el uso, el crecimiento del pricing, el licenciamiento mixto y los servicios o soportes adicionales que se tengan incluidos. Esas 4 cosas, con cualquier proveedor que nombramos, por ejemplo, Salesforce, Oracle, Microsoft, Google, alguna big compañía de tecnología, Datadog, por ejemplo, sí o sí nos van a ayudar a tener una negociación. Y es más, el proveedor espera que nosotros lleguemos con esa información a la mesa. No esperan que lleguemos como, explícame qué es lo que tengo y veamos cómo lo arreglamos. No, ellos esperan que nosotros sepamos qué es lo que tenemos y cómo lo usamos para poder negociar con ellos y comparar literalmente manzanas con manzanas al momento de conversar. Perfecto. Súper interesante. Yo siento que algo que pasa mucho también es que efectivamente uno cree que, o sea, hay palancas en la negociación, ¿no? Que uno puede utilizar o no. Pero quiero enfatizar el punto que quizás no hemos enfatizado durante esta presentación todavía. Es el hecho de que las cláusulas también son demasiado importantes, y nos hemos topado mucho con que se dan por hecho nada más, como que, ok, la misma del año pasado, ok, pero las cláusulas son todo finalmente el marco completo, más allá del precio, ¿cierto? Es el marco completo de cómo vamos a funcionar con ese proveedor. Y hay muchísimas cosas que se pueden hacer ahí, o sea, muchísimas, y la gente lo desconoce por esta misma asimetría que mencionamos recién, ¿no? Desde el proveedor que obviamente negocia todos los días y con uno que negocia una vez al año ese contrato, y con suerte, ¿no? Incluso hay un contrato de 3 años y así. Pero bueno, importantísimo eso. Y lo otro, o sea, ¿qué palanca crees tú que funciona de verdad? Porque uno siempre cree que la intuición dice como, lo voy a amenazar con irme, ¿cierto? Así como ya no queremos más su servicio. Y supongo que no es tan simple decir eso. No sé, en tu experiencia, ¿qué te ha tocado vivir, Juanca, en ese punto? No, incluso recomiendo que no lo digan, porque al final el proveedor sabe que no se van a ir, porque, por ejemplo, ¿cómo dejas un CRM de un mes para otro? No se puede. Entonces, no es una amenaza que funcione en la práctica, a menos que tengas 3 meses de prueba con la empresa y ya, pero si tienes un contrato que llevas 1, 2, 3 años, es mentira que te van a tomar en cuenta esa amenaza. Además que es algo que ellos escuchan siempre. O sea, yo creo que de las 7, 8 reuniones que tengan en el día de renovación de contrato, hay personas en HubSpot, por ejemplo, este CRM, que se dedican a negociar la renovación con sus clientes. Entonces, imagínate cuántas veces al día tendrán una reunión donde les dicen, me voy a ir. Sí. Y saben que no. Por eso, por eso iba a mencionar que es muy importante también el tiempo, ¿no? Como decíamos al principio, que al final, con mayor tiempo, obviamente hay mucho más, se abre completamente la negociación, o sea, se abre completamente. Sí, por ejemplo, o sea, cosas que sí marcan la diferencia con respecto a puntos que podemos llegar sobre la mesa, lo que tú decías, la parte legal, la parte contractual, entender bien. Una vez hablamos de esto sobre ciertas cláusulas que sí o sí hay que revisar y tenerlas claras de si existen o no existen, cómo manejarlas, pero también hay otros puntos, como por ejemplo, cada proveedor tiene su calendario fiscal, ¿no? Como su fecha de cierre de año fiscal. Es muy importante tener esa claridad porque así vamos a saber cuál palanca de negociación vamos a tener a favor. Si es que estamos a punto de llegar a esa fecha, van a haber muchas mejores condiciones que nos pueden ofrecer. También, si es que dentro del contrato dice que nos van a renovar tenemos que avisar por lo menos con 120 días de anticipación, avisar 180 días antes de que queremos hacer un cambio, ¿no? Como siempre con el tiempo suficiente, dejar ese calendario hecho, no poner la fecha de renovación, porque siempre llegan a nosotros como, ya estos son los proveedores que tengo, y Salesforce, renovación el 20 de diciembre. Ok, entonces podemos empezar a trabajar en diciembre. No, hay que empezar a trabajar ahora, en agosto, en julio, desde ya. O sea, el calendario debería ser fecha de renovación el 20 de diciembre, pero empezar a trabajar 90, 120 días antes, mínimo, para poder revisar toda la información que se necesita. Perfecto. Bueno, descargar toda la información que habíamos hablado, ¿no? La información de uso y el benchmark y todos los puntos que hemos estado conversando. Ajá. Entonces, resumiendo los puntos, creo que negociar con data, ¿cierto? Como ya lo mencionaste, la data, ojalá que haya alguna herramienta que te lo provee, y aquí va a pasar la propaganda, perdón, como Kunsat.
que puedas tener un calendario de renovaciones y que te avisen y te alerten, ¿cierto? De que se vienen renovaciones y le llega a todo el equipo de procurement, también lo puede hacer con SAP. Y benchmark de mercado, creo que es súper relevante para conseguir mejores situaciones, que también nosotros estamos trabajando ese tema. Entonces ahí, perdón por la publicidad, pero creo que es importante mencionar que todo eso le ayuda, ¿cierto?, a poder tener mayores ahorros y ahorro, digamos, súper considerable y condiciones súper favorables en términos de condiciones. Entonces, la última pregunta, y como para cerrar estos bloques, para entrar de lleno al framework de 4 pasos, que es el core de esta presentación, y perdón, ahí a la gente que se sumó después, quédense hasta el final porque estamos en una campaña de análisis de contrato de manera 100% gratuita. En 30 minutos analizamos todos los aspectos, cuáles son las condiciones favorables, quizá el ahorro potencial también que esa herramienta puede tener, etcétera. Entonces, feliz los dejo invitados ahí hasta el final para que puedan escanear el QR y poder registrarse en este diagnóstico. Ok, entonces, Adolfo, como para cerrar el bloque, ¿coincide un poco todo lo que hemos comentado con tu experiencia? ¿Qué ha logrado usted mover y qué no? ¿O cómo lo ves tú desde estar ahí en la trinchera negociando con proveedores tan grandes? Claro, no, yo coincido con lo que dice Juan Carlos. He tenido de ambas experiencias, situaciones exitosas y situaciones donde hemos llegado tarde. En las situaciones que hemos llegado tarde es mitigar el impacto lo más que se pueda, pero normalmente cuando no estás preparado, cuando estás muy encima, definitivamente tienes todas las de perder. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es tratar de que sea lo menos dañino posible esa renovación. Y casos exitosos son justamente los que se han preparado con mayor anticipación. Acá es muy importante poner el foco en lo que eventualmente puede perder el proveedor, ¿ah? Y que el plan B sea plan B de verdad. Lo anunciaba de alguna forma Juan Carlos. No es lo mismo que uno llegue 60 días antes a hablar con un proveedor, por ejemplo, de un ERP y diga, oye, me voy a cambiar, estoy en hora que me cambio a SAP o viceversa, a que realmente iniciaste un proceso antes, que a lo mejor le diste un aviso de término 6 meses antes de lo que corresponde. Y después dice, ¿qué pasa acá? ¿Por qué me están dando aviso de término? Y empezar realmente a buscar, a prospectar, ahí el proveedor se va a asustar. Cuando realmente vea que va a perder un cliente, en lo que sea. Eso es clave, es tener visibilidad del plan B. Y yo creo que es sano hacerlo. Sí implica inversión de tiempo, de nuestro equipo, del área usuaria que está trabajando con el proveedor, pero es sano hacerlo sobre todo si hay un impacto en términos de gasto grande. ¿Eh? A lo mejor si es un licenciamiento pequeñito que implica poco dinero, quizás no vale la pena, es más grande el esfuerzo que realmente hacer una negociación particular, pero para cosas más grandes y que realmente tenemos la necesidad de eficientar el gasto, ayuda mucho el realmente preparar el plan B como corresponde. Y otra cosa que también a veces ha sido positivo es que cuando tú tienes empresas grandes que comercializan a través de un canal, ellos dicen, yo no voy directo contigo porque tú eres un cliente de una escala más baja, no eres una empresa corporativa. También es hacer competir a los canales. A veces hay canales que van muy fuerte a tratar de ganar mercado y a lo mejor tú estabas trabajando con una empresa de telecomunicaciones, un determinado tipo de licenciamiento, por ejemplo, y empiezas a hacer competir a otros y eso también hace que entre ellos compitan y ajusten su margen. Eso también es muy interesante, hacer competir a los canales. Pero volvemos al punto central, hay que tener tiempo para poder hacer eso. Y perspectivas de futuro. También, y ahí es donde compras tiene que estar involucrado en el negocio, saber qué pasa con nuestro negocio. El negocio va a ir creciendo, es un negocio estacional, que a veces sube y que a veces baja. Eso también nos determina cómo vamos a ir a negociar. Si vamos a ir a negociar algo que tenga flexibilidad, o definitivamente sabemos que vamos a crecer y por lo tanto necesitamos una escala, o al revés, sabemos que vamos hacia abajo y tenemos que tener el espacio para una eventual salida si es que el negocio no le va bien. Entonces, ahí agrego un par de puntos adicionales complementando lo que señalaba Juan Carlos. Súper, buenísimo. Les quería comentar que las preguntas que están dejando en el chat las vamos a contestar, vamos a dejar un espacio para eso y ahora pasamos directamente al framework de 4 pasos que Juan Carlos tiene preparado para que lo revise. Súper, sí. Bueno, realmente este framework que lo venimos hablando del inicio del webinar es una manera en donde nosotros hemos ido ajustando un poco basado en la experiencia y obviamente en el estudio de cómo es la buena práctica de
este proceso de negociación, ¿no? Con cualquier proveedor, independientemente si es grande o pequeño. Son 4 pasos que son muy generales, pero realmente no son los pasos únicos que existen, ¿no? O sea, aquí hablamos de 4 pasos que se los leo rápidamente: inventario de uso real, el rango de mercado, el calendario hacia atrás y las palancas en las mesas. Realmente hay muchas otras verticales de negociación, de ahorro, perdón, y estrategia de negociación que son, hablamos de algunas como por ejemplo la información legal, tener alguna opción B, algún plan B o proveedor alterno que pudiésemos llevar sobre la mesa como para poner un poco de presión sobre la negociación que vayamos a tener, independientemente si es nuestra intención cambiarnos o no. Eso nos puede ayudar en la parte de conocer cómo se están cobrando los otros proveedores y cómo es esta parte de benchmark que se construye. Entonces, este framework no es la Biblia del proceso como tal, pero sí es lo básico o lo indispensable que sí o sí deberíamos tener para cualquier negociación con cualquier proveedor de software. Entonces, en el paso 1 es inventario de uso real, es conocer cómo se usa esta plataforma dentro de la empresa, si la necesidad para la cual la contratamos está siendo abarcada o no, si las personas o los usuarios de la aplicación están accediendo a todas las funcionalidades o no, para ver si realmente podemos tener la oportunidad de hacer un downgrade de licencias o lograr un margen de mejora por ahí. Pero lo importante de esto es tener como la información suficiente para poder sentarse frente al proveedor y decirle: esto es lo que sé que estoy usando y esto es lo que yo sé que necesito. No más que eso y no menos. Eso da mucho poder de negociación, porque al final no estamos basándonos en base a una propuesta que el proveedor trae a la mesa. Normalmente lo que pasa es que el proveedor llega y te dice: para empresas como ustedes, yo creo que lo mejor es si hay licencias de esto, un poquito de esto otro, un poquito de esto otro, y además esto viene con esto, y deberíamos tener un paquete gigante. Si nosotros no tenemos idea de qué es lo que estamos usando y cómo nos proyectamos en el uso también, que es parte del análisis que se hace, no podemos objetar eso, no podemos decir es que realmente no es lo que necesito. Entonces es importante revisar esa parte. Ese es el paso indispensable con cualquier plataforma de software. El segundo es el rango de mercado. Esto es lo que hablamos de que no se puede construir internamente, ¿no? No se puede comparar el precio que tengo yo en mi empresa con el de otra empresa del mismo tamaño de la mía. No puedo comparar cuánto está cobrando ese proveedor en Latinoamérica o en la región en la que estemos. Entonces lo que se hace es apalancarse de empresas que tienen esta información, que se dedican a revisar esta información, pero también nosotros apoyar un poco en la búsqueda de proveedores alternos. O sea, tengo Salesforce por acá, voy a cotizar con Pipedrive a ver cómo me va, qué me ofrecen con lo mismo que tengo acá, cuánto me mejoran, voy con Hotspot a ver también, y armar eso con tiempo para que generemos credibilidad ante los proveedores de que existe la posibilidad de darse baja. Y esto no va en contra de irse mal con ningún proveedor, ni tampoco por querer hacer enemigo de ellos, sino porque también es el momento de mercado y hay que buscar la mejor opción para nosotros, y la idea es poder ahorrar y tener el deal que realmente se acople a lo que necesitamos. Entonces, el proveedor debería ser nuestro compañero y ayudarnos a nosotros a ajustar esas cosas dentro de su servicio, no lo contrario. Bueno, el tercer punto es hacer el calendario hacia atrás, lo que decíamos hace unos minutos de si el Salesforce se renueva el 20 de diciembre, calendarizar que el 1 de agosto debemos empezar a trabajar en Salesforce. Las primeras 4 semanas en el uso, las segundas 2 semanas en el benchmark, las terceras semanas en estrategia de negociación. Siempre tener al menos 90 a 120 días de anticipación para poder tener toda la información suficiente para llegar al momento de la negociación, que va a durar igual 4 o 5 semanas, en conversaciones que van, vienen, mail, propuestas. Ellos también necesitan aprobaciones, nosotros también, de legal, de finanzas. Entonces, ese proceso como tal, cuando es negociación dura, igual lleva varias semanas, pero tenemos que llegar preparados a esa instancia con toda la información necesaria. Y lo último es llevar las palancas a las mesas. O sea, una vez que armamos toda la parte de benchmark, que tengamos todas las estrategias de si hay un proveedor alterno, si es que corresponde la baja de usuarios, si es que estoy mal utilizando las licencias, ¿por qué el proveedor no me avisó que estoy con un uso de un 10, 15, 20% cuando es su responsabilidad informarme si estoy teniendo adopción o no de la plataforma? Entonces, todas esas son palancas de negociación que tenemos que armar, enlistarlas con el respaldo correspondiente para poder conversar con el proveedor con la información suficiente y que al final la negociación no sea el dame un descuento, sino es: este es el escenario que yo analicé, esto es lo que yo necesito, por favor, entregue una propuesta basada en esto. Y ya no estamos hablando de ni siquiera esfuerzo en quién tiene mejores habilidades blandas, sino más bien es como quién tiene el dato más duro, ¿no? ¿Quién preparó más completo el informe? Ese es como el framework que hoy en día usamos. Lo que, repito, recapitulando, no es el 100% de los pasos, pero sí es lo básico que tenemos que hacer, lo mínimo indispensable para poder tener un 50, 60 o 70%
más de probabilidades en lograr un buen deal con el proveedor. Perfecto, Juanca. Creo que sí, es súper importante lo que mencionas, que este es el marco básico, lo mínimo. Dentro de cada punto, por supuesto, que hay mucha más información. Creo que dentro de lo que hacemos nos hemos dado cuenta que efectivamente cada uno de estos puntos es un mundo y creo que pronto ya lo vamos a estar explicando quizá en el próximo webinar. Pero hay mucha información rica ahí, mucha estrategia, ¿cierto? Muchas palancas que uno puede jugar a la hora de sentarse en la mesa de negociación. Y nada, esto como le adelantaba un poco al principio, creo que al final no solo se trata de proveedores de tecnología, sino que esto se puede aplicar a cualquier tipo de proveedor. Así que gracias, Juanca. Si quieren pasamos de lleno a las preguntas, ya nos estamos pasando un minuto, pero si quieren podemos responder rápido ahí las consultas que hizo la audiencia. Vamos con el principio. Camila nos pregunta, yo tengo una duda, ¿cómo se sostiene la relación con el proveedor cuando la negociación se pone tensa? No sé quién quiera contestar, Adolfo quizás. Bueno, yo creo que es parte del proceso de negociación. Va a haber un momento de tensión, sobre todo si no existe coincidencia en la perspectiva, no se está llegando a un punto de acuerdo. Y hay que tenerlo presente, y ahí es donde la estrategia cobra mayor valor, porque hay momentos en los cuales a veces definitivamente no hay acuerdo. O sea, acá, para que exista una relación virtuosa con un proveedor, ambas partes tienen que sentirse ganando. O sea, si nosotros nos sentimos que no estamos recibiendo lo que nosotros queremos en términos de precio, en términos de servicio, en términos del alcance, o viceversa, el proveedor siente que nosotros no estamos valorando sus servicios o queremos pagar menos de lo que ellos cobran en sus servicios, no hay acuerdo. Pero si no tienes un plan B, es donde la cosa se pone más compleja. Entonces, mi recomendación en esos casos es, no te asustes, van a haber momentos tensos en la negociación, es parte de nuestro juego, es parte de lo que como equipo de compras tenemos que ser capaces de manejar, irlo desarrollando en el tiempo y tener una estrategia por detrás que nos dé tranquilidad a nosotros desde nuestro rol, porque nosotros en el momento en que somos compras representamos una empresa y ciertos intereses, y eso es lo que tenemos que defender en la mesa. Perfecto, buenísimo, Adolfo, gracias. Luego Rodrigo nos pregunta, ¿qué posibles consecuencias, ventajas y desventajas hay al compartir las tarifas de un servicio ya contratado a un competidor bajo la promesa de este último de darnos una solución igual o más completa y a un menor precio en la siguiente renovación? Si Juan casi nos puede ayudar con esa. Sí. O sea, el riesgo no está en compartir la información, el riesgo está en compartir la información antes de que el proveedor te dé una propuesta inicial, este proveedor B. Mi consejo es siempre, esperemos que el proveedor nos lance una propuesta primero, veamos qué precio nos da, y después de que ya tengamos un marco veamos qué es lo que nos podemos ajustar, ahí le mostramos cuáles son los precios que tenemos. Y en compartir los precios con ellos, estoy completamente seguro que no hay riesgo de nada, porque ellos tienen más que mapeado toda esta información en el core de negocio de ellos. Ahí puedo agregar algo. A mí en lo personal, porque ahí ya son temas de estilos de cada uno. En general, compartir una propuesta de la competencia no me gusta. O sea, pasarle una propuesta de una competencia de ellos, porque como dice Juan Carlos, seguramente ellos ya lo tienen mapeado, pero es por un tema cómo me gusta funcionar a mí. O sea, a mí no me gustaría que compartieran información de mi empresa. Y si nos vamos a un tema más legal, también puede haber algún tema de que nos impida o que pongamos en riesgo por un contrato el compartir información sobre eso, ¿ya? Pero yo en general, si hablo de números con un proveedor, nada por escrito. Ese es el tema, solamente de manera verbal. Como bien decía Juan Carlos, los proveedores conocen su rayado de cancha, conocen la competencia, qué se puede, qué no se puede, y por lo mismo también cuando alguien entra en la tentación de blufear, blufear es como decir algo que es mentira, finalmente el mundo es pequeño y va quedando tu nombre en la mesa y después dice, no, él siempre dice algo que en realidad no es verdad. Entonces, cada uno define su estilo. A mí, el que me ha funcionado por años es ser muy respetuoso de la información, también ser muy cuidadoso de qué se puede compartir en lo formal y en lo no formal y tratar al proveedor como me gustaría que me traten a mí. Sí. Pero son estilos. Yo creo que es muy, para complementar ahí, Adolfo, es muy bueno el punto que acabas de decir, porque incluso hay proveedores como Salesforce, que lo hemos mencionado ya 10 veces en este webinar, que incluyen dentro de su contrato
que esta información no se puede compartir con ninguna otra empresa si es competencia o no. Entonces, es muy importante tener claridad de eso también porque obviamente pueden haber problemas legales anclados a eso. Entonces, tal cual como dijiste tú, si es que vamos a compartir algún dato de cómo estamos nosotros teniendo un pricing con otro proveedor, siempre lo verbal, nada por escrito, y más que nada es como basado en la confianza de lo que tú le estás diciendo al proveedor. Pero debería ver si se puede ajustar o no, pero jamás compartir ninguna otra cotización, factura, contrato, ningún documento que respalde esta información. Perfecto. Luego, Pablo nos pregunta, ¿cómo recomiendan definir una responsabilidad compartida y un control centralizado entre compras, legal y las áreas solicitantes para monitorear los vencimientos de contratos de software, evitando que compras tenga que reaccionar al último momento para asumir una sola responsabilidad de las renovaciones? Hay un tema, te diría yo, cultural, porque los que trabajamos en compras sabemos que muchas veces hay en requerimientos del día a día, a un área usuaria se le olvidó procesar algo, decir algo, y se lo envían a compras un día antes en la mañana. Entonces después le dicen, oye, ¿qué pasó con esto que te pedimos para un cliente? Y te dicen, no, lo tiene compras. ¿Ah? Y nosotros estamos en el final de la cadena y por eso aparecemos como los responsables. Entonces, respecto de eso, yo diría que es un tema cultural dependiendo de cada empresa. Hay empresas que definen que todos los contratos se gestionan desde el área legal. Los legales normalmente tratan de esquivar eso. Son pocas las que yo he visto donde el legal realmente se haga responsable de los vencimientos. Otras que dicen, tú eres el usuario, tú eres el que administra este contrato, por lo tanto tú tienes que tener claras las alertas. Y otras que ponen toda la responsabilidad en compras. Yo creo que como compras nosotros tenemos la responsabilidad de tener mapeados los vencimientos de nuestros contratos. No siempre se tienen todo el universo de contratos, eso sucede, me ha pasado en la historia también, pero en la medida que nosotros tenemos nuestro propio calendario, nuestra propia agenda, cada vez hay más herramientas también que te permiten ordenar eso, mucho mejor. Entonces nosotros deberíamos ser como un contrapeso, ¿ya? En general el modelo que me gusta es un modelo colaborativo, donde compras levanta la alerta y el área usuaria dice sí, ok, también cambian las condiciones, a veces también hay una percepción de servicio que puede ser distinta, se quiere continuar por el proveedor, se quiere hacer cambio, pero nosotros deberíamos tener como compra nuestro propio mapa de los contratos más importantes y también el área usuaria tiene que tener su cuota de responsabilidad. Ese es el modelo que a mí por lo menos me gusta. Perfecto, buenísimo, Adolfo. Una pregunta de Eduardo, dice, si mi empresa comparte información de mi contrato de software con otra empresa de software que gestiona datos de usos, licencias, tarifas, cláusulas, etcétera, o consultora, ¿pueden estas empresas utilizar la información para armar un benchmark a base de información manejada? ¿Existe algún lugar donde poder hacer consulta y recibir información contra estos datos? Ahí quizá pueda contestar mi posición. Nosotros que nos toca hacer bastantes benchmarks de todos los contratos, ¿cierto? Información que manejamos, etcétera, de distintos tipos de mercado, industria, etcétera. Al menos nosotros lo que hacemos es anonimizar la información del cliente en este caso y simplemente comparar proveedores, propuestas y a nivel de información como ya desagregada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí entregamos el benchmark, pero es con información anonimizada, o sea, no podrías saber, por ejemplo, con tu competencia, cómo están comparándote, sino que más bien con industrias similares, con tamaños similares de empresas, rubros similares, pero finalmente es justamente un benchmark anonimizado. No sé cómo lo manejan otras empresas en ese punto, pero ya hemos hablado de esto de compartirse contrato entre consultoras con no sé quién, etcétera. Es como no una práctica quizás tan común y tan digamos, fiel. Entonces, siento que por ahí podría ir la respuesta, Eduardo, más lo que hablábamos recién. Perfecto. Cristian dice, en negociaciones fallidas, tanto el plan A como el plan B, dado que existe igual la presión de ahorro de costo en la empresa, ¿qué medidas de mitigación utilizan habitualmente? A ver si entendí bien, fallan ambas alternativas, el proveedor principal y otro, ¿eso? Sí, dice, en negociaciones fallidas, tanto en plan A como en plan B, dado que existe igual la presión de ahorro de costos en la empresa, ¿qué medidas de mitigación se utilizan habitualmente?
No sé si, Juanca, tú querías contestar, yo igual tengo algo que decir, pero ok, dale. Sí, claro, nos pasa también igual, en la práctica es común que, por ejemplo, ya ninguna estrategia funcionó, el proveedor es un proveedor súper duro, que también tiene, más que sea duro, tenga mejores habilidades blandas para la negociación, tiene cláusulas que no nos permiten hacer nada, ¿no? Como está muy rígido el contrato. En ese caso, hay que entender que hay dos tipos de ahorro, el ahorro in situ, el momento de ahora, y el ahorro proyectado. El ahorro de lo que podemos mejorar el contrato actual es una cosa, pero lo que podemos mitigar para que de aquí a un año más, cuando volvamos a tener otra renovación, es otra cosa. Entonces, salvaguardar un poco en cláusulas de renovación automática, eliminarla, definir una escala de pricing, eliminar el tiempo de preaviso a lo más corto posible, o sea, que podamos cancelar el contrato incluso avisando 10 días antes del vencimiento del contrato. Todas esas cosas ayudan a que proyectemos a que el ahorro el próximo año va a ser controlado, vamos a tener un cap de renovación también, que eso normalmente los proveedores no lo incluyen, tener como cuál es el porcentaje máximo que nos puedan aumentar de un año a otro, y así vamos a poder proyectar el consumo. Y teniendo una escala de pricing, pues nos puede ayudar también si es que no logramos nada por ahora. Y eso es lo que normalmente nosotros hacemos como solución parche, ¿no? A todo. Perfecto, súper. Bueno, creo que de pasada también le contestamos ahí a Pablo. Igualmente le podemos contestar ahí por mail más profundamente. Ya nos pasamos un montón de tiempo, les pido perdón a todos, pero vámonos de lleno con la promesa, ¿cierto? Este diagnóstico de contrato, solo en 30 minutos nosotros nos comprometemos a que luego podamos conversar, donde vamos a revisar renovaciones, obviamente, y próximas renovaciones en el rango real del mercado para el tamaño de empresa, ¿cierto? También no necesitamos decir cuánto paga hoy, no pedimos, digamos, acceso a ningún sistema, sino que simplemente a través de toda la data, información que manejamos, más o menos los rangos de la empresa, etcétera, podemos hacer un diagnóstico bien acertado de lo que podría ser la optimización de ese contrato. Así que ahí les dejo el QR, que lo pueden escanear, los va a llevar a un formulario, a una landing page, y ahí la pueden completar y de verdad les prometemos que van a obtener resultados bastante interesantes cuando quieran evaluar estos contratos de software. Y por último, los dejo invitados, como siempre, a unirse a la comunidad de Procurement con el LATAM. El que no lo ha hecho, ahí tiene el digamos, QR para hacerlo. Los va a llevar seguramente al WhatsApp, pero luego la idea es que se salten a School, como les comentaba recién. Oigan, muchísimas gracias. Se nos pasó el tiempo volando. Les pido perdón por el atraso. Creo que ha sido un muy buen webinar. Le doy las gracias a Adolfo, le doy las gracias a Juan Carlos, que nuevamente nos acompañó. Y nada, espero que le haya servido. Vamos a profundizar. Por favor, mándenme algún mail o algún comentario en el mismo canal de WhatsApp o en School, si quieren que toquemos algún tema en especial. Este segundo semestre vamos a estar bastante activos. Yo creo que vamos a tener un webinar por mes. Vamos a ver si retomamos los rituales semanales o lo hacemos bisemanales, pero ahí les cuento. Y nada, muchas gracias a todos. Un abrazo, que tengan excelente jueves. Gracias, Nico, también. Muchas gracias. Saludos a todos. Bien, chao, chao. Chao, gracias.